La lección de esta semana, los engaños finales de Satanás. El versículo Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Bien, así que el tema principal que vamos a desarrollar le hemos puesto engaños para muerte. Satanás es así. Encuentra los engaños más increíbles simplemente para que no podamos tener vida eterna. ¿Cuál es uno de los principales engaños finales de Satanás? Bueno, uno de los engaños finales principales es el espiritismo, con el fin de unir a todas las fuerzas del mal en el conflicto del fin contra el remanente de los hijos de Dios. Saber que ha perdido, eso desespera a Satanás, y se ha inventado todas estas cosas como el espiritismo para que así el remanente fiel no pueda tener vida eterna. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo engaña a todos, principalmente a aquellos fieles a Cristo, trata de engañarlos, pero nosotros somos más fuertes y tenemos a Cristo que nos da fortaleza. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón su obra maestra es el espiritismo. Esa es la obra maestra del dragón. Y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y estos juntos representan a la gran Babilonia de los últimos días, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esas señales y prodigios incluyen el espiritismo, esas cosas que nos maravillan, pero que nos alejan de Dios y de su amor que nos da salvación. El material para el maestro dice que a Satanás realmente no le importa cómo nos engaña con las maravillas mentirosas del espiritismo, ya sea por un ataque descarado a través de la nueva luz de parientes muertos, o por un ataque más sutil a la inspiración de la autoridad de la palabra de Dios. Es lo mismo para él. El asunto es engañarnos, alejarnos de la salvación. ¿Cuál es la noción de la cual se deriva el espiritismo? Bueno, el espiritismo se deriva de la inmortalidad del alma, que carece de fundamento bíblico. Bueno, esta es una noción realmente dañina para aquellos que buscamos a Cristo para salvación, pero no tiene un fundamento bíblico.
Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Morir es como dormir. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Morir es como descansar. No hay nada que sobrevive luego de la muerte. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, para resucitar hay que morir y queda en un estado donde realmente no hay absolutamente ninguna forma de vida. Por eso es que luego resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Elena de White, en el conflicto inminente, nos dice, la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y enseñanzas de demonios. ¿Cuál es un segundo gran engaño de Satanás en el tiempo del fin? Bueno, otro engaño es la falsa enseñanza de que guardar el sábado ya no es válido, porque los 10 mandamientos de Dios ya no son vinculantes. ¡Qué gran engaño de este gran enemigo nuestro, el diablo, Satanás! En Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Engaño ese de Satanás. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ezequiel 8:16 nos habla de cómo este cambio que se ha querido hacer viene de esa adoración al sol que se daba en el Antiguo Testamento. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Yo prefiero adorar a Cristo, el nuestro verdadero sol. Segunda de Reyes 23:11 dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quedó al fuego
los carros del sol. La lección del martes nos recuerda que en el año 321 después de Cristo, Constantino aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea lo correcto. ¿Por qué es tan importante la invitación a salir de Babilonia por fe en la palabra? Porque solo dejando de beber su vino de pecado, por gracia, seremos fieles a Cristo y su sábado. Apocalipsis 18:4 nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si estamos todavía ahí en alguna parte, salgamos de Babilonia. Romanos 1:5 nos recuerda el valor de la gracia y la obediencia, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. La lección del jueves nos dice que el llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y el dominio del pecado. La aplicación personal de esta semana: ¿quieres evitar el vino de Babilonia para resistir por la gracia y fe los engaños de Satanás? yo digo amén. Amén.